Listo. Entonces, nuestro primer problema de la semana de strings, lo que hacía era darnos un string de forma binaria, entonces un string que solamente tenía caracteres 0 y 1, y nos pediría a partir de ese string que nos estaban dando encontrar otro string. Y ese otro string tenía que tener unas características básicas. Entonces, teníamos que encontrar un string que no fuera a ser más grande que el doble de la longitud del string que nos habían dado, que era esa segunda condición. La tercera condición es que el string que estuviéramos encontrando fuera una subsecuencia del string original, y que el string tuviera el periodo más pequeño posible. ¿Mm? Entonces, el string que estábamos encontrando tuviera el periodo más pequeño posible. Y el periodo era básicamente como el periodo con el que se repetían los dígitos eh, del string. Entonces, por ejemplo, si yo tenía la secuencia 0,1 y después la secuencia 0,1, esa secuencia va a tener periodo 2 porque el 0,1 se repetía básicamente cada una de las posiciones, se repetía a una distancia de 2 elementos otra vez. Entonces, cada 2 elementos yo estaba repitiendo el elemento por el que acaba de pasar. ¿Mm? Y entonces pues tenemos que encontrar ese string T que cumpla todas estas condiciones. Entonces necesitamos una cadena de ceros y unos que sea substring, que no vaya a ser más grande que el string total, o sea, que tiene longitud básicamente máxima la mitad del string original, que tiene que ser una subsecuencia y que tiene que tener el menor periodo posible. ¿Mm? Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo encontramos esos strings? ¿Mm? Y la clave de este problema está en dos cosas, en qué es una subsecuencia y en el periodo, de los strings. Entonces, una subsecuencia es un substring del string original donde yo borré algunos números. Entonces no tiene que ser continuo, simplemente tengo que haber borrado algunos de los números que están ahí. En el string original puedo borrar cualquier cantidad, pueden ser contiguos o no, y eso me daría la subsecuencia. ¿Mm? Entonces eso es bueno porque casi cualquier cosa puede ser una subsecuencia de algo. Y lo otro que necesitamos es que nuestro string tenga el periodo más pequeño posible. Entonces para hacer eso, uno puede ir mirando como cuáles son los strings que tienen periodo de alguna longitud. Entonces, de los strings que tienen periodo 1, solamente tengo dos posibilidades que son 0, 0, pues 0 y 1, entonces 0 y se repite a la una posición al 0. Y los que tienen periodo 2, o sea, este sería como el string del periodo, este de acá, el string que estoy repitiendo. Entonces, básicamente, cualquier string que tenga solo ceros o solo unos va a tener periodo 1. Los strings de periodo 2 son solamente las únicas dos combinaciones que tengo entre 0 y 1. Entonces, pues el que empieza por 0 y después tiene el 1, y el que empieza por 1 y después tiene el 0. Y los de periodo 3 pues son todas las posibles combinaciones de cosas que tienen eh, 3 elementos. Entonces, pues aquí ya están algunos ejemplos. Entonces, 0, 1, 0, y lo empiezo a repetir n veces. Este funciona, 1, 1, 0, y lo empiezo a repetir n veces, y así sucesivamente. ¿Mm? Entonces, ¿yo cómo puedo resolver este problema? Pues tengo que ver dos cosas. Básicamente solamente tengo que ver una cosa. Tengo que ver si todos los elementos del alfabeto son, no del alfabeto, si todos los elementos del string de entrada son iguales o no son iguales. Si todos son iguales, es fácil, porque simplemente tengo que responder el, como el carácter que me está dando del string n veces, y ya ese cumple todas las condiciones porque sería un substring
tendría longitud máximo la mitad del carácter original, del string original, y tiene periodo mínimo porque tiene periodo 1. Ahora, si el string original que me están dando no es solo ceros o solo unos, entonces eso quiere decir que tiene algún número de ceros y unos. Y lo que yo puedo hacer es simplemente coger esa pareja de los, pues alguna de las combinaciones de los strings que tienen periodo 2, o sea 0, 1 y 1, 0, y repetirlo hasta máximo la mitad del string original que me dieron. Y una vez teniendo eso, ya ese string está asegurado que va a ser un substring del string original, porque simplemente voy borrando los elementos del string original para que se acomoden al string que estoy presentando, y eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Eso tiene sentido? Sí, por ahora, todo claro. Listo. Entonces, ¿cuál sería la solución de esto? La mayoría de estos problemas los hice en Kotlin, simplemente pues como para ver cómo se hacían en algo que maneja strings fácil, como que tiene todas las herramientas para manejar strings. Entonces, pues esta es simplemente la implementación de Kotlin. Estamos leyendo el string y lo que estamos mirando es cuáles son los elementos del string. Entonces, leo mi string original y simplemente miro de ese string original cuáles son los elementos que son distintos. Entonces eso es para decir si tengo un string de solo ceros o un string de solo unos o no. Entonces, pues si no, esto me respondería necesariamente 0, 1 o 1, 0, no importa, pero pues esos dos. Y si no, solamente me respondería 0, solamente me respondería 1. Y lo pego por el máximo de la longitud que puedo pegar, ¿cierto? Entonces mi string tiene que tener longitud máximo 2 veces el string original. Si tengo solamente ceros o solamente unos, me daría un string de exactamente el mismo tamaño del string original. Y si tengo unos y ceros dentro de mi string, entonces pues me daría 2 veces del tamaño del string original. Y sin importar cuál sea el string, eso va a ser un substring del string de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. O pues 1, 0, no importa cuál, pero simplemente lo estoy repitiendo esa cantidad de veces y ya cumple todas las condiciones que teníamos. Y esa era la solución de este problema. ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces, este segundo problema, ¿qué era lo que nos decía? Entonces nos estaban dando una matriz de W por H que básicamente estaba conformada por puntos o por asteriscos, y queríamos ver si los asteriscos que nos estaban dando formaban una cruz. Entonces, si formaban una cruz, queríamos decir que eso formaba una cruz, y si no formaba una cruz, entonces queríamos decir que eso no formaba una cruz. Entonces, ¿cuál era la forma de hacer este problema? Pues uno puede hacerlo directamente, ¿cómo se llama esto? Como utilizando fuerza bruta, teniendo en cuenta que pues simplemente es revisar cuáles son los elementos de la cruz. Si me encuentro todos los elementos que son de una cruz, estoy bien, y si no, pues quiere decir que no estoy bien y ya puedo responder. Entonces, por ejemplo, en este caso, que estos son los ejemplos de prueba que estaban en el programa, entonces pues aquí estas me están dando la cruz que necesitamos, y toda la clave de esto es en ir mirando cada uno de los elementos de la matriz, y cuando me encuentro un asterisco quiero revisar si ese elemento es el centro de la cruz o no. Entonces, si es el centro de la cruz, tengo que hacer algo, y si no es el centro de la cruz, no hago nada.
Entonces paso por este no es el centro de la cruz, porque a la izquierda y a la derecha y arriba no tiene otros asteriscos, entonces ese no puede ser el centro de la cruz. Em, entonces no tengo que hacer nada, sigo revisando y en el momento en el que me encuentro el centro de la cruz, que sería acá, pues lo que hago es revisar si para arriba todos son X, para abajo todos son X, para la derecha todos son X y para la izquierda todos son X. Profe, Sí, entonces ahí es como un primer recorrido preliminar de búsqueda hasta encontrar el centro y ya después el otro es como para revisar que se cumpla la condición de que es una cruz y que no hay ninguno por que no esté sí, atravesado en otro exacto, lado. exacto. Ah, ok. Y todos los otros casos son casos en los que las cosas no me dan cruz. Entonces, este caso no puede ser una cruz porque no tiene un centro. Entonces, ninguno de los asteriscos es un centro. Ahí no hay problema. Este no es una cruz porque tiene este asterisco acá. ¿Mm? Entonces, yo encuentro el centro acá y pues miro hasta dónde va la cruz, como cuáles son los límites de esta cruz, y después me encuentro un asterisco que no está dentro de esos límites, entonces pues simplemente no puede ser una cruz. Este acá tiene dos centros, entonces eso no me sirve. Este acá no tiene centro otra vez, y este acá tiene dos centros. ¿Mm? Entonces esos son como todos los casos que tengo que hacer, pero si yo encuentro un centro, pues básicamente la moraleja de este problema es que si yo encuentro el centro y después me encuentro cualquier asterisco que no esté como en la vertical y la horizontal de ese centro, entonces no, pues simplemente no tengo una cruz. Y ahora que lo pienso, buscarlo de esa forma es una forma más inteligente de hacerlo que la implementación, simplemente como por fuerza bruta. Pero pues esa es básicamente la implementación. Entonces, pues al principio del problema todo esto es simplemente lectura de lo que estamos haciendo y aquí lo que estamos haciendo es pues ir recorriendo toda la matriz y buscando cuál es el centro. Entonces, si yo entro dentro de ese if, quiere decir que estoy en el centro y pues ahí estoy buscando para cada uno de los asteriscos cuáles son las posiciones, las cuatro posiciones adyacentes a él. Entonces, arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Y una vez teniendo eso, pues lo que hago es decir cuáles son los elementos que hacen parte de la cruz. Entonces me voy moviendo hacia arriba por todos los asteriscos y diciendo esto es un elemento de la cruz, me voy moviendo hacia abajo por todos los asteriscos diciendo esto es un momento de la cruz y hacia la derecha y hacia la izquierda hago lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo identificada como cuál es la cosa de la cruz, como habiendo marcado todos estos elementos como son elementos que hacen parte de la cruz y sigo adelante. Y seguir adelante es revisar sobre todo el arreglo si hay algún asterisco que no esté marcado como un elemento de la cruz. Y entonces si no está marcado como un elemento de la cruz, eh, simplemente pues no tengo una cruz. Y si todos los asteriscos están marcados como un elemento de la cruz, entonces pues tengo una cruz en mi dibujo. Y listo, ahí se acaba el programa. Lo que podría hacer para saltarme esta verificación de acá, entonces toda esta verificación de acá me la podría saltar y sí, toda esta verificación, todo esto me lo podría saltar, simplemente quedarme con esa I y esa J guardados y guardarlos de alguna forma como estos son los elementos básicos de la cruz y en este ciclo revisar si todos los asteriscos están en esa fila o esa columna. Entonces miro cuál es la posición del asterisco, lo comparo si está en la fila que guardé o en la columna que guardé. Y eso no funciona, no dije nada. Hay un caso en el que eso no funciona. Camila. No, profe, iba a decir eso, que no, pues si Sí. está en la misma fila o columna, pero separado, ya no funciona.
Sí, sí, exacto. Eso no funciona. Entonces sí tengo que revisar como cuáles son todos los que están pegados ahí en la cruz. Profe, una pregunta. Y, o sea, digamos en los casos en que la cruz, digamos al final en la punta, tiene uno que está uno a la derecha, por ejemplo. Ahí cómo se sabe, o sea, porque la cruz sí se cumple, si hay una cruz, pero ese extra donde se ve, Como de algo cómo así. se sabe que no es parte. Sí. Algo así, sí. Porque entonces, ¿qué es lo que hago? Esta es mi matriz original, ¿cierto? Imagínense que todo lo que no está son puntos. Entonces, esta es mi matriz original. ¿Mm? Ahora, yo a esta matriz le estoy haciendo al lado otra matriz que tiene esas marcas que le vamos a poner de hace parte de la cruz o no. Entonces, una vez me encuentro el centro que está acá, yo digo, listo, el centro hace parte de la cruz, este hace parte de la cruz, porque me empiezo a mover para arriba, que eso es este primer ciclo de acá. ¿En dónde está? Es este primer ciclo de acá. Entonces me empiezo a mover desde la cruz hacia arriba por todos los asteriscos, hasta que ya no me encuentre ningún asterisco, ¿cierto? Entonces aquí todos estos quedan marcados, estoy escribiendo pues acá. ¿Mm? Hago lo mismo para abajo, entonces digo, esto tiene que ser una T. Hago lo mismo para la derecha y hago lo mismo para la izquierda. Y esa es la matriz que reviso para ver si los elementos quedaron marcados o no. Entonces, como tiene las mismas dimensiones, que es este pedazo de acá, simplemente recorro la matriz otra vez diciendo si esta casilla es un asterisco, Que sean iguales, comparas. si esta casilla es un asterisco, entonces veo a ver si hace parte de la cruz en la otra matriz. ¿Mm? Ok, Entonces, eso es lo que vale. estamos mirando acá. Si esta casilla es un asterisco, tiene que ser parte de la cruz. Y entonces ahí es cuando cojo este asterisco acá como, pues esto realmente debería ser una f de false. Entonces cuando cojo este asterisco acá, me dice ese asterisco no es parte de la matriz y de una vez salgo, porque ya sé que ese no me sirve. Listo, entonces ese era este problema. En el tercer problema lo que nos daban era un string, entonces, pues realmente nos daban una pareja de strings. Entonces, un string original sobre el cual teníamos que hacer alguna operación que era movernos a la derecha o a la izquierda. Cada vez que nos movamos desde cualquier posición, entonces tenemos que eh, imprimir el elemento por el que estamos pasando. Entonces, si yo me paro en una posición y me muevo a la derecha, imprimo el elemento de la derecha, o si me muevo a la izquierda, imprimo el elemento de la izquierda. ¿Listo? Y nos daban un segundo string y queremos ver si es posible desde el primer string poder imprimir el segundo string. ¿Mm? Entonces, básicamente yo quiero, a partir de movimientos hacia la derecha o hacia la izquierda, quiero ver si puedo llegar al string original. No, al string que me estaban dando. ¿Listo? Entonces, estos son los dos strings que me estaban dando. Este es uno de los ejemplos de prueba del problema. Entonces, aquí me estaban dando este string S, que es ABCDEF, y el string T al que quiero llegar es CDEDCB. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos si yo puedo llegar simplemente haciendo corrimientos a la izquierda o a la derecha desde alguna posición? ¿Cómo hago para saber si puedo llegar a ese string? Entonces, lo primero que tengo que identificar es cuál es la posición en la que me tengo que parar inicialmente, que tiene que ser esa posición de del primer carácter que está en el string al que quiero llegar. Entonces, lo que puedo hacer es buscar esa posición dentro del string original. Entonces, la busco, la encuentro y es esta posición que está acá. Y ahora lo que tengo que hacer es ver qué tanto me tengo que mover a la derecha y qué tanto me tengo que mover hacia la izquierda dentro del string original para ver si puedo llegar a este string. Entonces, pues básicamente yo sé que si doy un salto a la derecha, llego a la D, todo está bien.
Si doy un salto a la derecha, llego a la E, todo está bien. Si doy un salto a la derecha, llego a la F, pero ya no tengo una F acá. Entonces, ese no me sirve. Y lo que debería hacer es empezar a saltar a la izquierda. Entonces, si estoy en la E, salto a la D. Estoy en la D. Ahora desde la E quiero saltar a la E hacia la izquierda. Desde la E quiero saltar a la D hacia la izquierda, entonces quedaría en esta posición. Después quiero saltar a la C hacia la izquierda, quedaría en esta posición. Y después quiero saltar a la B desde la izquierda y ya todo estaría bien. Llegamos al string que teníamos, entonces desde el string S puedo llegar al string T. Si en cualquier punto de estos yo tuviera una letra que no corresponde a una de las letras, pues simplemente no podría llegar. Entonces, si esto fuera no una C, sino otra D, entonces en este salto a la izquierda yo hubiera dicho, no puedo llegar con los corrimientos a la derecha y a la izquierda a ese string particular. Entonces, ¿yo cómo puedo resolver este problema? Pues haciendo exactamente el proceso que acabamos de hacer. Simplemente me paro en la posición que necesito, salto hacia la derecha todas las posiciones que quiero y salto hacia la izquierda todas las posiciones que quiero. Eso en general podría funcionar. Entonces ese algoritmo de fuerza bruta podría funcionar. Simplemente haciendo eso, el problema es un poquito la complejidad, que la complejidad es muy alta y estamos empezando a llegar como a la zona de peligro de pronto el problema se va a quedar por tiempo. Porque entonces si hago el proceso que acabo de describir, tendríamos un algoritmo que tiene complejidad, pues que es n a la 4, y n a la 4 es muy malo. Entonces lo que podemos hacer es no tener que hacer todos esos saltos, sino ir mirando como las posiciones de acuerdo a qué es lo que tengo que hacer para llegar. Entonces, pues básicamente lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es mi punto de partida, de ese no puedo salir. Entonces, eso es un ciclo que me está diciendo cómo tengo que empezar, pues porque podría tener una C ahí o podría tener una C acá y ambos son candidatos para empezar a revisar mi ejecución. Entonces tengo que revisar todas esas posiciones. Ahí ya tengo un ciclo por la palabra S, el cual no puedo escapar. Y lo otro que tengo que ver es pues los saltos a la derecha y los saltos a la izquierda de lo que tengo que hacer. Entonces, pues ya parado desde la primera posición, yo tengo que ver cuál es la longitud máxima a la que puedo llegar moviéndome hacia la derecha, teniendo en cuenta que también conozco cuál es la cadena a la que quiero llegar. Entonces pues aquí, si quiero saltar a la derecha, sé que máximo necesito saltar 5 posiciones a la derecha y ahí llegaría la cadena. Si miro desde el punto en donde estoy parado y voy a saltar a la derecha, eso ya no lo puedo hacer. Máximo me podría mover 3 posiciones a la derecha, pero si me muevo entonces solamente 3 posiciones a la derecha, no llego a la cadena que quiero llegar. Entonces ahí puedo ir buscando cuál es el máximo número de saltos que puedo hacer hacia la derecha directamente para tener ese punto original, que en este caso serían solamente 2. Entonces eso me llevaría a... entonces ya escogí con un ciclo C y D, con otro ciclo tengo que escoger cuál es el máximo salto hacia la derecha, y una vez ya teniendo ese salto hacia la derecha, entonces yo sé que moviéndome hacia la izquierda, lo que necesito es ver cuántas posiciones tengo que llenar. Entonces es un poquito lo mismo, tengo que llenar estas 3 posiciones, que eso me diría, pues encuentre las 3 posiciones desde la D a la B, si eso corresponde a la cadena que quiere llegar, entonces pues ya ganamos, y si no, quiere decir que no se puede llegar desde S hasta T. Y ahí lo que hacemos es ahorrarnos un ciclo. Entonces sigue no siendo la mejor complejidad,
Pero pues si es de muchísima menor complejidad y de acuerdo a las restricciones del problema, podemos estar más seguros que, pues que no vamos a tener problemas de tiempo. ¿Listo? Entonces, esto es, nuevamente este proceso es literalmente lo que vamos a implementar. Esta es la implementación en Python de este problema y solamente está en Python porque manejar como esos subarreglos entre un rango en Python es muchísimo más fácil, pero pues no es, no hay ninguna otra razón para hacer eso, pues yo lo podría hacer simplemente con los ciclos directamente. Entonces, tengo que buscar cuál es la posición original de la cadena. A partir de esa posición original de la cadena, tengo que ver cuál es el número de saltos a la izquierda y a la derecha que puedo hacer, cuánto es ese máximo número de saltos que puedo hacer hacia la izquierda y a la derecha, que son estos de acá, que esos son los números que voy calculando, y una vez ya tengan calculados esos saltos, pues simplemente reviso de mi cadena original si con esos límites que escogí puedo llegar a la cadena resultado. Entonces esto es básicamente, me dice, párese en alguna posición original, salte todo lo que pueda hacia la derecha, que sería todo este pedacito de acá, y después a partir de esa posición salte todo lo que pueda a la izquierda y mire a ver si llegó al string que quería. Si llegó al string que quería, entonces ya terminamos, y si no llegamos al string que queríamos, quiere decir que no se puede llegar. ¿Claro eso? Y una pregunta, ¿eso sí entra? Es que pues sería Q por N por N. Sí, cúbico alcanza a entrar, sí. Uy, pero entonces entra apretadito, ¿cierto? Sí, sí, sí. No, esto es 100% una zona de peligro, que solamente funciona pues porque ¿cómo se llama eso? Las restricciones de este problema nos dejan hacerlo. Si quieren, revisemos eso rápido. Ah, bueno, también acabo de mirar y tiene un límite de 3 segundos. Entonces eso también ayuda. Sí. Entonces, si uno viene acá y mira las condiciones del problema, que son estas de acá, entonces lo que nos dice es que tenemos 500 casos, que no son muchos, pero esta es la clave. Nuestros strings son máximo de longitud 500. Ah, ok. Ya. Ya sé Entonces, por como qué. los strings no son tan grandes, uno más o menos se puede arriesgar. Y también con la restricción de tiempo. Como la restricción de tiempo son 3 segundos, entonces uno se puede arriesgar. Generalmente los problemas están entre 1 y 2 segundos. Si esto fuera un segundo, por nada del mundo lo podemos hacer cúbico. De pronto con 2 segundos alcanzaría a pasar, pero ya es un riesgo muy alto. Y entonces ahí nos tocaría pensar en una forma más inteligente de solucionarlo. Pero en este problema específico está bien hacerlo de esta forma. Listo. El cuarto problema lo que nos decía es que nosotros tenemos una cadena, pues una cadena de caracteres que son solamente o la B o la O, y queremos ver a partir de esa cadena cuántas veces puedo escribir wow combinando todos los caracteres que tengo ahí. Entonces, para escribir wow necesito que 2 veces estén seguidas, que después venga una O y que después vengan 2 veces seguidas. Y quiero contar la cantidad de veces que puedo escribir eso
a partir de subcadenas de la cadena original que me están dando. Eso quiere decir que tengo que borrar todas las cosas que, pues que puedo borrar caracteres en la mitad y simplemente me tienen que quedar pues como 2Bs o y 2Bs. Entonces, este problema tiene una cosa incómoda y son las Bs, porque realmente me están preguntando es por las Ws, entonces yo como en preprocesamiento del problema podría decir como voy a coger toda la cadena original y voy a coger solamente las cosas que me sirven, que son solamente las cosas que pueden hacer Ws. Entonces a esta cadena yo me podría quedar con todas las Bs que están en negrilla y quitar todas las Bs que están en rojo porque esas no van a hacer nada, ¿cierto? Entonces yo podría reemplazarla por exactamente esta cadena, no hemos modificado nada del problema. Pues porque necesitamos que las Bs estén pegadas, entonces pues aquí estas dos primeras Bs hacen una W, esta B no puede hacer ninguna W, entonces no la podemos saltar, esta B no puede hacer ninguna W, entonces no la podemos saltar, estas dos hacen una W, estas cuatro hacen 3 Ws, como 1, 2, ¿no? Sí, y 3, estas 4 Bs hacen 3 Ws, y estas 3 Bs hacen 2 Ws, que serían esta y esta. Y entonces estas son las 2 Ws que quedan ahí. Y la otra B no importa, yo de hecho podría borrar esta O también, como quitar todas las Os y todas las Os que están al principio y al final de la cadena, porque esas tampoco me van a ayudar a construir wow. Y una vez teniendo como ya la cadena sin cosas que no me sirven, entonces tengo que empezar a contar cuáles son las posibilidades de escribir wow. Entonces, y esto es un poco contándolas uno a uno, haciendo algo un poquito más de contarlas uno a uno para que no se nos vaya a quedar por tiempo el problema. Entonces aquí tenemos que usar un poquito de programación dinámica. Toca usar programación dinámica escondida, no de la forma clásica, pero de alguna forma tenemos que ir acordándonos de todas las respuestas que teníamos para empezar a construir nuevas respuestas a partir de las respuestas que teníamos antes. Entonces, si yo quiero empezar a contar los wows de esta palabra, para la primera parte de la palabra, que es entre las dos primeras Ws, tengo estas 5 posibilidades de escribir wow, ¿cierto? Entonces aquí, pues, sí, como estas que están en negrilla formarían wow, y así con todas las Os que están en la mitad, que como son 5 Os, tengo 5 posibilidades. Y como llegué a la siguiente W, entonces digamos que podría contar los wows entre la segunda W y la tercera W. Entonces aquí podría contar un wow otra vez. El problema es que ese no es el único wow que puedo formar con la cadena hasta el punto en el que la voy leyendo. ¿Cierto? Porque con esta W yo puedo volver a hacer un wow con exactamente esa O y con exactamente la tercera W. Entonces, pues básicamente si me salto la segunda W, es como si siguiera en esta primera parte del conteo de las Ws. Eso es otro de los wows que tengo. Pero esa O la estoy usando para 2 Ws. Y esa es toda la clave del problema, que tengo que acordarme que esa O hace parte de 2 cadenas y no de solamente una. Entonces, cuando la cuente, quiero contar la que ya tenía de haber contado esta primera W con todas las Os y todas las Ws hacia la derecha, y la que estoy contando de esta segunda W con todas las Os hacia la derecha de este punto. Y tengo que seguir haciendo ese proceso para todas las Ws que me encuentra a la derecha. Entonces, si sigo haciendo eso suficientes veces, entonces llego a esta W que está acá. ¿Y cuántas veces estoy contando esta O? Entonces la estoy contando para la primera W, para la segunda W, para la tercera W, para la cuarta W y para la quinta W. Entonces, esta combinación de esta O y esta última W que está en negrilla
aparece en 5 wows diferentes, ¿cierto? Que serían los de las Ws que tengo antes. Y ese es el punto donde tenemos que poner la programación dinámica. Entonces, yo realmente lo que tengo que hacer es contar las OS, pero las OS las tengo que contar de acuerdo a cuántas Ws he contado. Entonces, si he contado una W, entonces mi O va a contar solamente por un wow, que es este primer caso que teníamos acá. Entonces aquí todas estas OS valen por 1, pero como ya estoy como en el segundo caso acá, ya estoy en la segunda W, todas estas valen por 1, todas estas van a valer por 2, todas estas van a valer por 5, porque por 2, entonces las 2 que tenía más las otras 3 que iban a la mitad, y esta no vale. Después tengo que O sea, hacer la cuenta con estas dos. Sí. una pregunta, pero digamos, en esas tres W que están ahí, digamos que es la segunda O, en la segunda fila de la derecha, esa también entraría en la segunda W, ¿no? O sea, ¿No? Un momento, borro todo esto. Entonces, o sea, digamos para... poner la W de la derecha que está en negro en rojo. Sí, sí, claro. Entonces, esa me cuenta para esta W. Y entonces no sería por dos, no sería por más. Pero todavía no sé que ahí tengo una W. Entonces, solamente las Ah, puedo ok, contar hasta que llegue ahí. ya. Entonces yo voy pasando por acá contando, entonces 5, aquí con esta O no llevo 6 sino 7, entonces empiezo a contar acá todas estas de a 2 y cada vez que llegue una W empiezo a contar de a uno más de los que tenía, pero sí, esa es básicamente la precisión que tenemos que hacer, que aquí puedo hacer esta palabra y también puedo hacer esta palabra y esta palabra. Y todas esas las tengo que ir contando a medida que vaya incrementando el número de Ws que tengo. Listo. Entonces, ¿cómo funciona el código de este problema? Entonces sería esto, yo tengo que tener la cuenta de cuántas Ws y cuántas Os he leído, y a medida que vaya leyendo las Os, pues voy incrementando en el número pues en ambas cosas, como esas cuentas, como simplemente son acumulativas, entonces simplemente las voy incrementando, como si ahora tengo una W, entonces si tengo una nueva W, tengo que sumar todas las Os que tenía antes con todas las Os que me voy a encontrar ahora. Que eso es lo que está pasando acá. Entonces yo cada vez que me encuentro una W, que aquí simplemente pues todo este if está, porque pues este código no tiene el preprocesamiento de cambiar las Bs por Ws, pero es exactamente lo mismo, sino sería aquí un ciclo que hace, que va pasando por eso. Entonces yo voy leyendo como bloques de, no sé cómo se escribe bloque, bloques de Bs, y aquí los reemplazo por Ws. Pero pues, sería simplemente un ciclo sobre la misma cadena, entonces ni nos quita ni nos pone. Pero eso es básicamente lo que está haciendo este if. Entonces, cuando yo llego a una W, que es que llegué a una B y la posición anterior también era una B, entonces eso tiene que ser una W, lo que hago es aumentar el número de Ws que tengo, y a la cuenta que tenía, como ya tengo una nueva W, entonces le sumo otra vez todas las Os que había sumado. Y eso nos resuelve precisamente el problema cuando tengo dos Ws pegadas. Entonces, tengo todas las cuentas, digamos, solamente esto es mi palabra. Entonces, hasta aquí tengo un wow, y cuando leo la otra W, entonces quiere decir que tengo que sumar todos los wows que ya había contado antes, que eran todas estas Os que ya había contado antes. Entonces ahí llevaría 2 y pues la respuesta para
palabra sería 2. Eso es lo que estamos haciendo aquí en esta última línea. Y cuando leo una O, la cuento por el número de Ws que he leído. Entonces, para esta primera O que me encuentro acá, entonces me encuentro la W, excelente, llevo una W y 0 O's, entonces pues no, en mi cuenta no llevo nada. Cuando me encuentro la O, le sumo 1, entonces ahora llevo una O, y ahora pongámosle más cosas a nuestra palabra acá. Pongámosle 2 O's más y una W. Entonces llevo una O, me encuentro la siguiente W, eso quiere decir que ahora tengo 2 W's, pero esa W se la tengo que sumar a todas las W's que tenía, a todos los wows que ya había contado antes. Entonces en mi cuenta original pues tenía 0, ahora tengo 1 de la O que había sumado. Paso a la siguiente W, ahora tengo 3 W's y sumo todos los wows que ya había sumado, que siguen siendo el 1 que tenía antes porque solamente tenemos una O. Entonces mi cuenta va en 3. Y ahora tengo que leer esa segunda O. Cuando leo la segunda O, lo que estoy haciendo es contar todas las combinaciones de las W's que tengo ahí, que como llevo 3 W's, tengo 3 posibles condiciones. Entonces, en este punto de la ejecución, nosotros teníamos que count iba en 3, y cuando ejecutamos esta línea de acá de sumar las O's, entonces count pasa de 3 a 6 porque estamos sumando las 3 W's que teníamos. Y después con la siguiente O volvemos a sumar las 3 W's que teníamos, entonces ahora vamos 9, y cuando leo la W le sumo esas 9 al count original. Y es al contrario, estaba sumándole a las O's, pero entonces a el count original, estos eran las O's, al count original que teníamos hasta ese punto, que era 3, entonces le sumo estas 9 de acá y eso me daría 9 más 3, 12. Luis. Hola, una pregunta. O sea, ahí no se deberían contar las O intercaladas entre Ws, porque por ejemplo, como habíamos dicho, ellas subían de valor a medida que estaban más como intercaladas en Ws. Sí, esas las estamos contando acá. Entonces yo miro cuántas combinaciones están haciendo las O's que estén en cualquier parte, porque todas las tengo que sumar. Y cuando llego a una W, es que esas O's me van a sumar en, esas O's estaban formando un wow. Entonces, espérense, modificamos este ejemplo un poquito y le ponemos acá una O, una W, O y W. Y pongámosle una O. O sea, esa cuenta de O's es del actual, no es el total. Es del actual, sí. Y en count es el total. Entonces yo empiezo con count en 0, con O's en 0 y con W's en 0. Entonces empiezo a recorrer la palabra, llego a la W, todavía no había pasado nada, la W lo que hace es incrementar las W's, entonces ahora las W's son 1 y count cambia a lo que tenía en las O's, porque como ya digamos, cerré con una W, esta es la W de más a la derecha, entonces le sumo todas las combinaciones de W's y O's que tenía hacia la izquierda de esa W. Como es la primera, tenía 0, entonces nada más cambia. Cuando leo la O, entonces ahora entro a el if, como a esta rama del if, y lo que digo es como, listo, solo he leído una W, entonces esa O solamente debe contar por un wow, pues porque no tengo ninguna otra con quien combinarla. Entonces, esta O cambia a un 1 acá. Esto es un 1. Y paso a la W. Entonces,
la W lo que me dice es, ahora tengo dos Ws, ¿m? Y ahora mi cuenta tiene que tener en cuenta todas las O's que ya leí, que eran solamente uno, entonces esto va en uno. ¿M? Cuando leo esta O ya cuenta por dos, porque cuenta para la primera W y para la segunda W. Entonces, este 1 lo reemplazo por 3. Ah, por eso se le suman las Ws. Exacto. Ah, ok. Porque tengo que tener en cuenta todas las posibles combinaciones de Ws que tenía ahí. Y cuando leo la cuarta W acá, entonces mis Ws cambian a 3, eso no hay ningún problema, pero count ahora va a subir en todas las combinaciones que tenía antes. Entonces este 1 cambia a un 4. ¿Sí? Y entonces con la otra O, las O's cambian, ahora valen por 3, entonces este 3 le sumo otros 3, que serían 6, y a este 6 con la siguiente O le sumo 3, que 6 más 3 me da 9. Hasta acá. Después en W llegamos a la cuarta W, y cuando llego a la cuarta W, a la cuenta total que teníamos, que era 4, le sumo los 9, y entonces quedamos en 13 combinaciones. Y leo la O, y esa O pues realmente me suma, este 9 me lo reemplaza por 9 más 3, 12, porque si me encontrara una W, esas serían las posibles combinaciones que tendría hasta ese momento, pero pues como ya no me encuentro nada más, no los tengo en cuenta, y mi respuesta sería este 13 de acá. Y entonces, precisamente en este pedazo, digamos que la parte importante de donde estamos aplicando el concepto de programación dinámica, de utilizar valores que ya hayamos contado, pues que hayamos computado antes en la nueva computación, está es precisamente en este pedazo cuando le digo sume las O's por todas las W's que ha contado. Bueno, realmente son en estos dos pedazos. Ahí lo que estamos haciendo es programación dinámica, porque como no estamos modificando el valor ni de las O's ni las W's, sino para seguir adelante contando lo que estamos haciendo, al hacer eso estamos teniendo en cuenta todos los valores que ya habíamos calculado antes. Y entonces eso lo que hace es tener en cuenta todas las combinaciones de lo que llevaba hasta la última W que leí. Esa es la clave de este problema. ¿Claro? Sí. Listo. Entonces, ese era el cuarto problema. Y el quinto problema, que este problema sí es súper enredado también. Pero cuando uno ve la solución dice como, ah, no, esto era trabajable. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este problema? Nos están dando un string que contiene letras simplemente, y queremos encontrar de ese string un substring que cumpla tres condiciones. Entonces, la primera condición es que pues, puede ser máximo de la longitud del string original, entonces tiene que ser un substring, perfecto. Ese substring que tenemos que encontrar tiene que ser un palíndromo, y quiero escribir el substring como la suma de dos strings, donde alguno de esos strings puede ser el prefijo o el sufijo de el string original. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Mm? Y ahora la pregunta es cómo. Pero realmente no es tan complicado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer que nuestra palabra sea un palíndromo, ¿cierto? Entonces, dada la palabra original, entonces si esta es nuestra palabra original, entonces yo cómo encuentro un substring de alguna parte de esta palabra que sea un palíndromo y que lo pueda partir en un prefijo o un sufijo de la palabra, donde pues esto puede ser la cadena vacía, o A o B pueden ser la cadena vacía. Esas son unas condiciones que da el problema para que todo sea más fácil. Porque entonces, por ejemplo, si tengo la palabra A, si la palabra original S es A,
entonces mi palabra podría ser A también, porque eso es un palíndromo y es un sufijo, pues T completo es un sufijo o un prefijo de la palabra, depende de cómo quiera verlo, pero entonces pues solamente necesito una de estas dos partes, no necesito las dos. Listo. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es descubrir si nuestra palabra puede ser palíndroma o no. Entonces, para hacer que la palabra sea palíndroma, pues tenemos que buscar como que sea palíndroma. Entonces, lo que necesitamos encontrar es cuál es el punto de la palabra original, como un punto cualquiera por acá, en el que la palabra deja de ser palíndroma. Y deja de ser palíndroma, pues es que las cosas ya no corresponden entre ellas. Entonces, pues lo que queremos ver es si la primera posición corresponde a la última, entonces vamos bien, tenemos un palíndromo, si la segunda a la penúltima, si la tercera a la de atrás para adelante a la tercera, y así sucesivamente hasta que las cosas ya no cuadren. Entonces, en este ejemplo, las cosas que cuadran son estas tres primeras de acá, ¿cierto? Entonces, ABC va a corresponder con este ABC de acá. Y después la D ya no corresponde con la E, entonces eso me quita el palíndromo de la palabra. Y al quitarme el palíndromo de la palabra, entonces pues mi K que necesitamos es estas tres primeras posiciones. Es claro por qué tenemos que empezar por ahí, porque siempre tenemos que empezar por el principio y el final de la palabra. Para mí no. Entonces, devolvámonos para acá. Entonces, lo que necesitamos es que la palabra sea un palíndromo y que además toda la palabra completa sea la concatenación de dos cosas. Y una de esas cosas tiene que ser o un sufijo o un prefijo de la palabra original. Entonces, toda mi palabra completa de acá no puede estar formada así como la estamos escogiendo. Entonces, mi palíndromo no podría ser esto que está acá, porque esto no lo puedo conformar ni con un prefijo ni con un sufijo de la palabra, porque precisamente le faltarían estas partes de el principio o del final. Entonces yo siempre tengo que tener en cuenta, o sea, como mi palíndromo tiene que empezar por el principio y o el final de la palabra original. Por eso es que tenemos que... por eso es que tenemos que empezar por la palabra de esa forma. Entonces al hacer esto, tenemos más o menos el palíndromo. De hecho, yo podría decir acá directamente, lo que pasa es que este no es el tema más largo que hace eso. Yo aquí podría decir directamente T puede ser ABC y CBA, porque eso ya es un palíndromo y ABC es un prefijo de la palabra y CBA es un prefijo de la palabra. Entonces esto es en lo que se me convertiría mi A y esto es en lo que se me convertiría mi B y ya tengo la respuesta. Lo que pasa es que esa no es la palabra más larga que puedo hacer en este ejemplo en particular. Entonces todavía me toca ver que si tengo más palíndromos dentro de ese pedazo que no he cogido, ¿cierto? Entonces aquí tengo que K es igual a 3, entonces las tres primeras posiciones, y lo que tengo que revisar es en este resto de la palabra, que es en todo esto, si hay algún palíndromo dentro de esa palabra. Si hay algún palíndromo dentro de esa palabra, pues me quedo con él y cuando lo pegue, pues voy a tener el prefijo o el sufijo de la palabra que necesito, que es pues precisamente el segundo paso de lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora en todo lo que está en el centro de la palabra, como esas cosas que ya saqué que tenían que ir en el palíndromo, y esas cosas que saqué es a partir del K que encontré, que es precisamente esto de acá, entonces tengo que ver si ahí existe un palíndromo que es
un prefijo o un sufijo de eso, porque necesito que esté pegado a la palabra. Entonces, por ejemplo, si el palíndromo fuera de la F a la C, nuevamente eso no me sirve, porque entonces ya T no podría estar formado por un prefijo y un sufijo de la palabra original. Entonces lo que necesito es ver, digamos que desde esta primera posición del centro, a ver si encuentro un palíndromo, o desde esta última posición del centro, a ver si encuentro un palíndromo para allá. Y trato de buscar el palíndromo más largo que pueda encontrar dentro de eso se lo pego a la palabra y esa es la respuesta que queremos encontrar, que sería la palabra más larga, que es palíndroma, que está conformada por dos pedazos, donde esos dos pedazos son respectivamente el prefijo y el sufijo de la palabra. Y una vez habiendo hecho eso, pues que es exactamente este que está aquí señalado, entonces DFD para este ejemplo, entonces mi palabra va a ser exactamente este string de acá, que es el string original hasta acá, el string original desde el final hacia la izquierda hasta acá, que eso es lo que hace el palíndromo, fue el primer palíndromo que encontramos, y después le pego ese palíndromo de la mitad, que puede ser como la mitad de la izquierda o la mitad de la derecha, depende de cómo esté el palíndromo, y esa sería la palabra que estamos buscando. ¿Tiene sentido eso? Sí, era más fácil de lo que uno creía. Requería la idea No. inteligente. Viendo la solución es súper fácil. Que a uno se le ocurra esto, Una no va a pregunta, pasar. Sí. ¿cómo se encuentra ese W? Una Ese, vez uno ese, ese, tiene los ese dos. W es búsqueda, búsqueda a las malas de palíndromos. Entonces, Ah, ok, o sea, hacer lo el mismo, código, pero adentro de lo que queda. sí, exacto. Hace lo mismo, pero adentro de lo que queda. Entonces, esta primera parte lo que está haciendo es buscando ese K. Entonces, yo me paro en la primera posición y en la última posición y comparo si son iguales. Si son iguales, entonces, pues, avanzo en el K. Y si no son iguales, pues que aquí es este L que está acá. Simplemente sigo avanzando, que sería el límite izquierdo de la palabra W. Y en el momento en el que no sean iguales, pues simplemente termino de mirar eso, y aquí en L me quedaría cuál es ese K que habíamos dicho originalmente que era el más grande. Entonces, una vez teniendo eso, yo sé que la primera parte de mi palabra es desde la posición 0 hasta ese número que encontramos, porque yo ya sé que eso es un palíndromo, y lo que tenemos que hacer es esto de acá, que es buscar W. Entonces, ahí W lo estamos buscando desde esa posición que encontramos, SK, hacia la derecha, hasta la posición tamaño de la palabra menos K más 1, que sería como ese centro de la palabra que queda ahí. Y buscamos cuál es el palíndromo más largo, ¿cierto? Entonces, aquí buscamos el palíndromo, que era lo que teníamos. Entonces, teníamos ABC, este W de acá, este W era DF, DC, E, y después teníamos el resto del palíndromo que habíamos encontrado, que era CBA. Entonces, este A de acá está buscando desde esta posición hacia la derecha cuál es el palíndromo que necesitamos. Ya vemos ese pedazo de código, pero eso es lo que está haciendo. Y esta B de acá está buscando desde la E hacia la izquierda cuál es el palíndromo más largo. Y entonces comparo cuál es el más largo, me quedo con el más largo, lo imprimo, que sería la W, y después imprimo acá el resto de la palabra, que es desde la posición N hasta la K más 1, o sea, desde la N menos K más 1 hasta la N. Y esa sería toda la palabra. Y esta búsqueda del palíndromo, que es esta función que está acá,
lo que hace es como recursivamente ir buscando el palíndromo que está en este pedazo. Entonces, esta segunda parte lo que hace es ir buscando sobre el string que me está llegando, que sería como ese pedacito de la mitad de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Simplemente voy buscando cuando los elementos son iguales, cuando dejan de ser iguales, pues simplemente retorno ese elemento y listo. Y ese era este quinto problema.